Hola y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy voy a explicar una serie de rasgueos que se utilizan en la música pop, ya que me hicieron la sugerencia en uno de los comentarios para realizar un tutorial sobre esto. Así que vamos a ver el video desde el comienzo hasta el final para poder comprender cada uno de estos rasgueos y que nuestra música se nutra aún más. Vamos a comenzar este tutorial. Bienvenidos. Lo primero a tener en cuenta es que la mano debe estar muy relajada siempre. Al ejercitar cualquier rasgueo es importante que la mano esté siempre relajada. No que esté tiesa, torcida, sino relajada. La misma mano se debe ir solita. Lo segundo es que se debe tocar con las uñas. Hay personas que utilizan una púa. En mi caso prefiero utilizar las uñas porque creo que transmite un sonido más cálido, como más natural, aunque la púa lo transmite más nítido. Eso ya va en el gusto de cada uno. El primer patrón iría así. Una forma muy cómoda de solamente trabajar la mano derecha, los rasgueos en sí, es apagando las cuerdas con la mano izquierda. Este patrón iría abajo, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Igual les dejo acá los esquemas de los patrones rítmicos con unas flechitas para que se puedan guiar. Para que lo puedan interiorizar más, lo pueden contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. El segundo patrón es este. Bien despacio al comienzo. Recuerden apagar las cuerdas con la mano izquierda. Y lo pueden contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Esta repetición con la voz y números nos va a ayudar muchísimo. I'm the one who wants to be with you. Pensar, I hope you feel it too. En el siguiente rasgueo ya vamos a incluir un apagado, de esta manera. Siempre al comienzo todo es mejor más despacio. Y contándolo podríamos hacer de esta manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Soy una moneda, la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. El siguiente rasgueo iría de la siguiente manera. Y contándolo, podríamos sacarle los siguientes números. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas, saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes, que enriquezca más la parte musical. Muy importante interiorizar todos estos ejercicios. También nos va a ayudar para la guitarra clásica en determinado momento, o viceversa, la guitarra clásica ayuda para que las manos estén siempre más relajadas, para tener más dominio de la guitarra en sí. Algo muy importante, los conteos que hice en los rasgueos no tienen que ver con el tipo de compás. Por lo general, este tipo de música pop, baladas, se escriben en 4/4 o 2/4. Estos conteos los hice para que ustedes los interioricen y puedan llevar más fácilmente el ritmo a la mano derecha o a la mano izquierda si son personas zurdas. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que
comenten, que dejen sus likes, que se suscriban a aquellos que no lo han hecho, que compartan el video con aquellas personas que están interesadas en aprender más sobre la guitarra. Nos vemos en otra oportunidad con un nuevo episodio de la guitarra, ya que este es el cierre de lo que fueron las clases de guitarra clásica. Nos vemos pronto. Chao, chao, besos y abrazos. Al ejercitar el siguiente apagado ya incluye, el siguiente rasgueo ya incluye un apagado.